para empezar la conversación en la siguiente sesión, que es muy intensa, con muchas voces. Creo que es perfecta para que arranquemos y empecemos a pensar. Os quería dar unas cuantas cifras y unos cuantos números que os ayuden a situaros en el escenario de fondo del que vamos a hablar durante esta sesión. El mayo de 2013, y probablemente fue en un día en que ninguno estáis prestando una especial atención, el 15 de mayo de 2013, cruzamos una línea histórica. La concentración de CO2 en la atmósfera pasó a la línea de las 400 partes por millón. Desde entonces hemos seguido por encima de esa línea. Las últimas mediciones nos sitúan entre los 11 y 15 en función del día. Y este telón de fondo muestra cómo la atmósfera es la primera línea de batalla o la primera línea de frente en la crisis climática. Pero eso está pasando a un determinado nivel por encima de nosotros. Si bajamos a otro nivel, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en 2019 4 millones de personas de todo el mundo murieron por problemas de salud relacionados con la calidad del aire, con el aire que respiran y el aire que forma parte de su interior en esta relación dentro-fuera que tienen con el mundo. Si nos retrotraemos unos cuantos meses atrás, todos sabemos que durante estos meses el aire que ha respirado ha cambiado, ha sufrido incluso transformaciones sorprendentes. La última semana de marzo y la primera semana de abril, en esta ciudad desde la que emitimos, en Barcelona, respiramos probablemente el mejor aire que hemos respirado en un siglo, en términos de calidad del aire. Las batallas del futuro están profundamente entrelazadas con la batalla del aire. Aire, Air, Area es un proyecto comisariado por Olga Subirós que representará a Cataluña en la Bienal de Venecia de Arquitectura del próximo año. Es una ambiciosísima investigación en torno a cómo el aire es un elemento presente en la configuración de la ciudad hoy que determina nuestras posibilidades como ciudadanos. Para este proyecto ha configurado una gran red de colaboradores del ámbito de la ciencia, el diseño de información, el urbanismo, la tecnología y las artes. Queremos entrar de su mano en el mundo del aire y de cómo la atmósfera y nuestra relación con él determina nuestra vida. Muchas gracias, Olga Subirós. Muchas gracias al Son Armas D. Muchas gracias, José Luis, por esta presentación. Bueno, estamos encantados, el equipo del proyecto Air, Area, Aire, de estar aquí y poderos explicar qué estamos haciendo. Es algo que está todavía en proceso, o sea, vais a ver la cocina del proyecto. Tenemos una sesión que os avanzo que está dividida en 4 formatos. La primera os explicaré brevemente, haré como una introducción al tema de por qué nos motiva, ¿no?, este proyecto y luego pasaremos a la parte del proyecto de investigación, que es la gran, digamos, una de las líneas, ¿no? El proyecto reivindica que un proyecto cultural con la producción del Instituto Ramon Llull puede ser también un proyecto de investigación y un proyecto artístico, y un proyecto de divulgación y un proyecto también de ciencia ciudadana. Todo esto es lo que iréis viendo durante esta sesión. Sin más, empiezo y vamos allá. Esto que estáis viendo, bueno, lo conocéis perfectamente, son los incendios de California que se han extendido a Oregón. Y este es el panorama que tenemos, ¿no? El aire está incendiado por la emergencia climática en la que estamos inmersos y es un aire lleno de antropoceno, es un aire lleno de nuestra presencia. No es espontáneo, las sequías vienen producidas por este cambio climático que hemos producido nosotros y no solo los incendios que estamos viendo tanto en Siberia como en Australia en los últimos meses, también tenemos otra digamos, guerra en este campo de batalla que comentaba José Luis de Vicente, que es en las ciudades. Tenemos ciudades, esto es Delhi, una de las ciudades más contaminadas del planeta, y ahora en ese ranking pues tenemos a San Francisco, Portland y Seattle, que ya, con estos incendios han subido a este podium, ¿no?, de contaminación. Este aire está lleno de partículas, está lleno de gases tóxicos que nos matan directamente. Para ir a respirar un aire puro tenemos que desplazarnos al océano austral, a la Antártida
Y entonces sí, y en ese pequeño, digamos, en ese espacio de nuestro planeta es donde se puede respirar. Imaginad el resto, ¿no? El resto ya es puro antropoceno en la atmósfera. Tenemos, ante estas crisis, pues que estamos rodeados de negacionistas y también sectores muy próximos en nuestra sociedad que minimizan este problema. Podemos, algunos, ¿no? Digamos que la solución sería como Lars von Trier en la escena final de la película Melancolía, ¿no? Abrazarnos, tomarnos de las manos, cerrar los ojos y esperar el impacto final. Pero no queremos hacerlo, ¿no? Aquí esto es una imagen de la manifestación del 14 de febrero de este año, propuesta por Eixample Respira, un grupo activista de Barcelona que ha sumado muchísimas simpatías y colectivos que están reivindicando este aire limpio en las ciudades. Pero esto no es de ahora, llevamos 50 años haciéndolo. Esta es una imagen del 22 de mayo de 1970, es la primera manifestación masiva en la que 20 millones de estadounidenses salieron a la calle contra la contaminación. Parece increíble, ¿no? Parece una foto de ayer, pues tiene 50 años, ¿no? Y en ese momento, en ese año, se editaron esta serie en Estados Unidos de sellos, y me gusta comentarlas porque de ahí sale, ¿no? En esos años 60, 70, que es aquel momento en el que la humanidad ve al planeta Tierra desde fuera, ¿no? En el que se populariza el clam, ¿no? El grito que dice salvar el mundo, salvar las ciudades. Y eso es ese grito de salvar nuestro mundo, salvar nuestras ciudades, salvar nuestro aire, nuestra agua. Esto es una gran contradicción porque, de alguna manera, el planeta no es nuestro. El planeta continuará sin nosotros. Y las ciudades son nuestras, pero están compartidas con no solo humanos, ¿no? Con no humanos, con materia biótica, materia abiótica, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esta es como la gran contradicción del siglo XX, creer que vamos a salvar el planeta, creer que con tecnología y construyendo cúpulas vamos a salvar nuestras ciudades, pero a la vez, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Y esto es una imagen de Buckminster Fuller, que es el gran reivindicado como el gran ecovisionario, que cuando construye esa biosfera, ¿no? esa máquina ideal, ¿no? En el que todo está controlado, y era ese edificio que estáis viendo ardiendo, que esa gran contradicción de eso era una exposición que se llamaba El hombre y el mundo. Y ahí es el gran, digamos, el error fundacional del siglo XX, el creer que el hombre y el mundo están separados, ¿no? Y el creer que con máquinas vamos a poder controlarlo y resolverlo. Y esa imagen del humo ardiendo también es pensar que ese edificio estaba construido con policarbonato y al arder pues liberó, ¿no? Un edificio con un material de derivados del petróleo, pues al final cuando quema demuestra su esencia, ¿no? Y eso me lleva a esta imagen, ¿no? Que ya es el máximo de la impotencia y de la situación en la que estamos, ¿no? Esto es una obra de John Gerard en el que planta una bandera en Texas, en uno de los yacimientos más importantes de petróleo, y simula, esto lo que veis es una simulación digital de humo, ¿no? de emisión de CO2 pura, que en tiempo real, ¿no? Porque simula el día y hora en el que estamos viendo la imagen. Pero eso es la bandera que tenemos todos ahora mismo. Esa es el business as usual, esa dependencia a los combustibles fósiles que reina sobre nuestro modo de vida. Y aquí me gustaría hacer un cambio completamente, ¿no? Un cambio de foco. Si no podemos salvar el planeta entero, porque es digamos, una empresa inabordable, ¿y qué pasa si nos vamos y nos fijamos en lo que se llama la zona crítica? Y la zona crítica es esos kilómetros por debajo y por encima de la superficie terrestre, que es donde se da la vida. O sea, esa franja es la que es frágil y debemos tener el máximo conocimiento.
en ese máximo conocimiento descubrimos que, por ejemplo, esto es una imagen microscópica de hojas de árbol y eso que veis en blanco, esta es una fotografía inversa para poder ver ese grano, esos son partículas de contaminación en hojas, en vida vegetal. Eso que estáis viendo ahora son partículas, es polen y partículas de contaminación en alas de abeja. Hemos visto que el aire, el suelo no puede respirar. En la imagen anterior era una crosta de asfalto, derivado del petróleo también. Y hemos visto ese árbol con partículas incrustadas y luego las abejas también, ¿no? Y aquí estamos nosotros, ¿no? Esta es Bárbara Maher, que nos visitó en noviembre de 2019 en Barcelona y es una investigadora de la Universidad de Lancaster que investiga en nanopartículas de contaminación que inhalamos, completamente invisibles, estamos hablando de 0, micrometers, o sea, algo completamente invisible para nuestros ojos, y que se acumulan, son nanopartículas magnéticas, fruto de la combustión de vehículos, que se acumulan en nuestras neuronas. Eso es lo que estáis viendo, esas bolitas negras están en nuestras neuronas, son magnéticas, producen interferencias en nuestra, digamos, conexiones neuronales y ella establece correlación con Alzheimer. Entonces, esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Tenemos una contaminación totalmente invisible por partículas y también por gases, como el dióxido de nitrógeno, que inhalamos y puede llegar a nuestros cerebros, inflama nuestro sistema respiratorio y si es suficientemente pequeño, como veis, llega a nuestro corriente sanguínea y coloniza todo nuestro cuerpo. Y no eliminamos, se nos acumula. Y eso produce enfermedades cardiorrespiratorias, asma, cánceres, etc. Entonces, esto es una gráfica de la revista The Lancet. Digamos que esta es que por primera vez, como estamos llegando con, digamos, nuestro conocimiento está limitado por la resolución de las herramientas que empleamos, ¿no? Y el gran avance que hemos tenido, ¿no? con la capacidad de captar datos, de analizarlos, hemos hecho unos grandes avances para saber qué está pasando, qué impacto tiene en nuestra salud la contaminación. Entonces, la revista científica de Lancet, en el 2017, en noviembre de 2017, lanza un mensaje a toda la comunidad científica, pero también a nosotros, ¿no? Que es, de todas las muertes no naturales, la polución es la que se lleva la partida, ¿no? Tenemos el acumulado de polución es más que todas las muertes por guerras, por uso de drogas, por accidentes de coche, por uso de alcohol combinadas. Lo estáis viendo en el gráfico, ¿no? Y esto quiere decir, ¿no? Y esto nos lo dice María Neira, que es la directora de Salud Pública de la OMS, que son 7 millones de muertos al año, de esos 4 por contaminación atmosférica fuera, en exterior, y el resto en interior. Y de esos 7 millones, 400.000 muertos al año en Europa. Lo que ocurre es que son durante todo el año, no provocan puntas como COVID, ¿no? Entonces, este es el drama, ese es el drama, digamos, esa es la pandemia permanente que hemos provocado con bueno, nosotros, pero también podríamos decir, son 100 corporaciones las que provocan el 70% de las emisiones, ¿no? Entonces, en este gráfico, aquí se ve un cuadro que habla de los límites que impone la Unión Europea y la OMS. Entonces, para fijarnos solo en los datos, vemos que en partículas PM10, que es el indicador, ¿no? de partículas contaminantes, y el dióxido de nitrógeno, en la Unión Europea los valores están en 40, son microgramos por metro cúbico. En cambio, la OMS pediría para las partículas en suspensión, las PM10, 20, menos. O sea, aquí estamos viendo que la Unión Europea es más permisiva, ¿no? Entonces, esto es Barcelona. Y entonces aquí es esto que estamos viendo, que está ocurriendo, digamos, en la mayor parte de ciudades del mundo. O sea, es como 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado. Barcelona no es menos. Y realmente Barcelona ahora mismo, bueno, España tiene
un pleito pendiente con la Unión Europea por incumplimiento sistemático en los últimos 10 años. Estamos en proceso, o sea, Barcelona es una ciudad que ahora está aplicando la zona de bajas emisiones, pero no es suficiente. Cuando vemos esta imagen de Barcelona, que aparentemente de esa contaminación visible que está como flotando como una nube, nos olvidamos que aquí también hay contaminación, porque la contaminación, como os he contado, hay una parte de contaminación que es totalmente invisible a nuestros ojos. Entonces, de alguna manera, cuando vemos una imagen de glaciares o del Polo Norte o la Antártida y sabemos que hay una belleza, pero que ya no es esa belleza romántica, sabemos que se están derritiendo y somos conscientes de que eso está ocurriendo en tiempo real, nuestra mirada todavía tiene que hacer ese proceso de cuando vemos una ciudad así, saber que está contaminada y está impactando la salud de sus habitantes. Estos son filtros de partículas PM10 de la estación meteorológica de Gracia, de uno de los barrios de Barcelona. Y esto es antes y después de 24 horas. Pues eso es lo que filtra nuestro cuerpo, pero no filtra y elimina, filtra y se queda, ¿no? Entonces, ¿por qué Barcelona también es nuestro caso de estudio? No solo porque el equipo está basado aquí, sino porque tenemos la desgracia de tener el récord de 6.000 vehículos por kilómetro cuadrado. Es la densidad más alta de Europa. Y también tenemos otro récord, que es el de tener un 60% de nuestro espacio público asfaltado, ese suelo que no respira, asfaltado para la circulación de vehículos y su aparcamiento. Entonces, esta es la ciudad que tenemos y obviamente no es la ciudad que queremos. Esto es una parte de la investigación que tendrá un recorrido audiovisual que ya veremos en Venecia, en el que vemos imágenes de Google Street Maps cruzadas en día y hora con bases de datos de niveles de dióxido de nitrógeno. ¿Qué estamos viendo? Valores, ¿os acordáis? Mayores de 40. Y no es que son, lo veis, hay días en 98, 96, 70, 86. Por eso tenemos este pleito con la Unión Europea. Estamos constantemente incumpliendo esos niveles mínimos, que no es cero. O sea, es un nivel de 40, que es el asumible, ¿no? Por la OMS, ¿no? Y, bueno, de 20, OMS sería 20, la Unión Europea nos deja hasta 40, ¿no? Entonces, tenemos que recordar esto. La contaminación es invisible, tenemos que mirar a nuestras ciudades distinto y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, el proyecto lo que propone no es una cúpula para la ciudad de Barcelona, propone una investigación que es una nueva cartografía con la complicidad de todos los agentes que están estudiando en la ciudad esta atmósfera y lo que hace es reivindicar que ese aire que hemos diseñado por nosotros, digamos, por nuestra actividad humana, debemos rediseñarlo para salir, para volver a ese aire limpio que es el que tenemos derecho de respirar. Tenemos derecho a respirar un aire limpio porque es un derecho universal a la salud, es un derecho en nuestra Constitución. Lo que no es un derecho es desplazarse con vehículos privados contaminantes, con combustible fósil. Entonces, ahora daría paso, digamos, esto es como una introducción a esa necesidad de mapear la ciudad de otra manera, de reivindicar que arquitectos y urbanistas, con la complicidad de científicos de la salud y de las ciencias medioambientales, podemos hacer un retrato de una ciudad completamente distinta. Y aquí entraríamos a la presentación de Mar Santamaría y Pablo Martínez, que son el equipo llamado 300.000 kilómetros, que son los encargados de esta investigación. Entonces, ahora os tengo que contar algo que ha ocurrido en el último momento. Hemos sabido que Mar y Pablo están confinados en su casa por cuarentena obligada y no van a estar con nosotros. Entonces es algo que ha sido repentino, nos ha ocurrido ahora mismo, nos hemos quedado un poco
así medio en shock, pero entendiendo que son los tiempos que vivimos y hay que seguir, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco su presentación y vamos a hacer un recorrido visual en esa ciudad que no es homogénea, que es totalmente diversa y desigual y que… Vamos allá. Esto es Begur y esto es la contaminación en una playa de Begur. ¿Por qué? Porque lo que producimos en Barcelona se desplaza y llega a otros puntos del territorio. Y eso también tenemos que la reflexión sobre ciudad tiene un impacto territorial. Y aquí, estos son unas imágenes a partir de bases de datos de diversos contaminantes que vemos cómo se localizan y cómo se mueven en el planeta, ¿no? Estas son diferentes visualizaciones de la contaminación relacionadas, aquí lo que veis es siempre relacionadas con núcleos urbanos y con el transporte, aquí marítimo, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve claramente, es la zona de Barcelona, de la región metropolitana de Barcelona, y vemos claramente la influencia del transporte marítimo y la circulación. Estos son datos de día y noche, el acumulado de la contaminación, cómo penetra en algunos días en la ciudad de Barcelona, ¿no? A través del puerto y se extiende hacia el resto de la ciudad. Y también la influencia muy importante de la circulación, de las vías principales, pero también esas zonas totalmente, digamos, pintadas en negro porque son ese carbón que no vemos, ¿no? Esa contaminación tóxica que es la que respiramos. Y aquí, esta es una imagen, todo esto son visualizaciones de Mare Pablo a partir de los datos que hemos ido recogiendo de diferentes fuentes, de Barcelona Supercomputing Center, de Lobelia, y ahí está hecho expresamente, o sea, tenemos que entender que estamos sumergidos en esa contaminación que no vemos, invisible, y que es la que respiramos a pie de calle. O sea, no tenemos que olvidarnos que la contaminación, mira, no, nos pasa con una nube, se la lleva el viento, no. La contaminación se queda y además se queda por la configuración urbana. También la forma de las calles, la relación ancho y altura de edificios hace que la contaminación quede como atrapada, ¿no? Estos son datos de estaciones meteorológicas y aquí empezamos con el mapeado del equipo 300.000 kilómetros en el que explica la vulnerabilidad demográfica, ¿no? Donde se sitúa las personas más vulnerables por edad. Y siempre lo que iremos viendo en las imágenes es el retrato de una Barcelona no homogénea. Esta es la vulnerabilidad social por renta. Esta es la vulnerabilidad residencial, que es por calidad de las viviendas, la vulnerabilidad urbana que mezcla todos esos componentes de movilidad y de morfología. Y aquí vemos el impacto de exposición a los contaminantes, en el que hay datos de vulnerabilidad por edad, ahí se tienen en cuenta niños y mayores, y ese impacto de la contaminación, dónde queda atrapada en esas calles. Entonces, tenemos que pensar que la contaminación, las micropartículas que os he explicado antes, quedan en suspensión. O sea, las PM10 quizá con el tiempo caen, pero las PM1, que no ven, que esas son completamente invisibles, que atraviesan, o sea, el que lleva coche, para entendernos, pasa el filtro del aire, no filtra las PM1, por ejemplo, ¿no? Y entonces, aquí Mare Pablo recalca que en Barcelona tenemos 1.500 muertos al año por causa del dióxido de nitrógeno y PM2,5. Esos son datos del IES Global y de la Agencia Pública de Salud de Barcelona. Esto es el impacto que tuvimos en el COVID, el bajón que hizo de niveles de contaminación. Y claro, el business as usual, pues ahora los tenemos otra vez arriba, ¿no? Aquí empezamos una serie de 12 mapas que explican medidas a implementar
después de ese análisis de vulnerabilidad en la ciudad, ¿no? Entonces, esto aquí lo que estáis viendo es el impacto del tránsito y digamos, el poco espacio en blanco que tenemos que no haya la presencia de un vehículo en Barcelona. Digamos, es todo azul, ¿no? Luego tenemos el tema del acceso al transporte público, ¿no? ¿Qué zonas no tienen buen acceso a esas redes de transporte público en autobús, en metro o en tram, ¿no? La movilidad sin emisiones, ¿no? ¿Dónde se da? ¿Dónde podemos tener carriles bici? Aquí nos explican cómo el uso residencial y el uso por trabajo, ¿no? Que tiene un uso comercial, un uso industrial, ¿dónde se da la ciudad? Aquí vemos una Barcelona muy zonificada. El centro es muy oscuro porque es donde hay mixtura de uso. La gente vive y trabaja, pero en cambio en las zonas norte y sur es mucho más residencial, ¿no? ¿Esto qué está produciendo? Movilidad obligada. Quiere decir que tenemos que desplazarnos, que estamos muy lejos de esa ciudad de los 15 minutos que, por ejemplo, defiende Anne Hidalgo en París, ¿no? Barcelona tiene bien los deberes hechos en cuanto al plan de bibliotecas, al plan de mercados, al plan de escuelas, pero en cambio trabajo y residencia está completamente segregado, ¿no? Esto es otro mapa que explica las posibilidades de dónde densificar, dónde desaturar y dónde desurbanizar. Y a mí esta palabra me interesa mucho, ¿no? Hemos urbanizado, ¿no? Cerdá nos decía urbanizad lo rural, ruralizad lo urbano, pero luego decía terrem plenum, llenemos la tierra, ¿no? Con ese ideal global de que el hombre puede diseñarlo todo, puede diseñar el globo. Y aquí lo que estamos diciendo es desurbanicemos, ¿no? Desurbanicemos, desasfaltemos también, ¿no? Y este es el mapa de la última milla, ¿no? Es el gran problema de Barcelona, es el transporte de mercancías y el e-commerce lo ha reventado. O sea, tenemos, ya lo sabéis, tenemos una furgoneta para llevarte un libro, ¿no? Recorriendo Barcelona. Tenemos 7.000 bares y restaurantes con 3 furgonetas de promedio cada uno. Todo eso... Hay modelos, ¿no? Y se ha empezado a modelizar cómo, teniendo centros logísticos, por ejemplo, unos 15 en Barcelona, podríamos hacer ese reparto de mercancías por la noche al centro logístico y por la mañana con vehículos no contaminantes, ¿no? Vehículos eléctricos y mucho más pequeños. Luego tenemos el gran tema, ¿no? Es reducir el aparcamiento. O sea, el coche no te cabe en casa, lo aparcas fuera. Bueno, tampoco te cabe la lavadora y la pondrías fuera. No, ¿no? Entonces hay un uso, digamos, un derecho adquirido sobre el espacio público que también debemos cuestionarnos, ¿no? Aquí también, ¿no? Lo que está pidiendo es más espacio público. El espacio público está demasiado vinculado alrededor de las vías públicas. Tenemos el efecto Illa de calor. El efecto de Illa de calor es ese punto de contacto entre la contaminación a nivel de calle y la contaminación que se da en las capas, digamos, las emisiones que suben en las capas altas de la atmósfera, ese CO2 que emitimos, pero no nos mata a pie de calle, ese CO2 sube las capas altas de la atmósfera, provoca el efecto invernadero y ese efecto invernadero, a su vez, provoca el aumento de las temperaturas que se traduce en el cambio climático. Y ese aumento de las temperaturas en las ciudades lo que hace es que incrementa la cantidad de reacciones químicas. Entonces, el dióxido de nitrógeno que tenemos a pie de calle, que nos está matando, ese muta en ozono, que a su vez es muy tóxico y nos inflama el sistema respiratorio, provocando esas puntas de crisis asmática, no solo en la ciudad, sino que además el ozono se desplaza, por ejemplo, en nuestro territorio, no suele llegar a la zona de Osona, ¿no? Es como que hay un corredor natural que ese aire se mueve, ¿no? y acaba pues, perjudicando a otras zonas del territorio, ¿no? El aire no tiene fronteras. Entonces, estaríamos, la medida número 10 es pedir diseñar ese verde.
O sea, no todo el verde que tenemos. Claro, donde tenemos un árbol, lo ideal es que no tenemos un coche, entonces ya hemos hecho mucho, pero también hay una parte que ayuda a que, al tipo de árbol, al efecto de que esas partículas se queden o no atrapadas en las calles, ¿no? Entonces, hay todo un tema de que no es obvio poner un tipo de árbol o no, porque un tipo de árbol o otro te dará como más problemas respiratorios por un tema también de polen, etcétera, ¿no? Luego, esta sería el diseño del canon urbano. Esto es algo que parece obvio, pero no se está diseñando así en Barcelona. O sea, tenemos en Barcelona pues el grupo IDAEA del CSIC, ¿no?, liderado por Xavier Querol. Tienen clarísimo que el cañón urbano en Barcelona provoca, cuando digo cañón urbano es la morfología de las calles en Barcelona, pues por el tipo de vientos dominantes, por el tipo de asolellamiento, produce digamos, unos remolinos en la contaminación que, digamos, en el ensanche, y aquí veis las líneas rojas, se acumula en la acera de mar. ¿Vale? Esto es un dato que está en el campus de la UPC. O sea, no es algo, está publicado. ¿Dónde diseñamos los carriles bicis en Barcelona? Pues donde se puede, ¿no? Pero en el ensanche hay muchos en la acera de mar, que es donde tenemos esa acumulación de contaminantes, ¿no? Entonces, diseñar con criterios científicos y con criterios que están cerca digamos, de ciencia, que no es rocket science, la tenemos cerca, ¿no? Y luego el gran tema, y es el gran tema pendiente, y parece una obviedad, pero es muy crucial, que es nuestro parque de viviendas necesita rehabilitación. O sea, no está preparado, no tiene buenos aislamientos, los cerramientos de ventanas no son los que deberían, y no es algo que se produzca de manera homogénea en Barcelona. Hay barrios que necesitan más, pero no barrios. Yo me gustaría que os quedarais con toda esta serie de mapas, que no es homogéneo. O sea, estos mapas, que ahora os estoy enseñando, digamos que de una forma visual y rápida, tienen un grado de definición a nivel de calle, de portería y de esquina. Entonces, pensar que arquitectos y urbanistas pueden trabajar con grandes cantidades de datos para dar esa resolución, ese grado de definición, eso es lo que es una metodología totalmente innovadora. Y diría que aquí, ¿no?, digamos, en nuestro entorno más cercano, son Mar y Pablo. Es el equipo 300.000 kilómetros, está trabajando así. Y por ello han ganado el Premio Nacional de Urbanismo del año pasado, a nivel de España, el de Cataluña, y ganaron el Premio de Arte, Ciencia y Tecnología, el ARTS, de Arts Electrónica del año pasado. Entonces, tenemos a un equipo que está al primer nivel, ¿no?, de manera de trabajar con grandes cantidades de datos, lo que llamaríamos Big Data, pero digamos que claramente esto es Big Data para el bien común. Y con esto yo diría que lo que vamos a hacer con este proyecto es digamos, profundizar y explicarlo con ese nivel de detalle. Lo estamos abriendo al debate días como hoy, pero también va a llegar al colectivo de arquitectos y urbanistas de aquí, ¿no?, del territorio de Cataluña. Hemos llegado a un convenio con el Colegio de Arquitectos y el Instituto Ramon Llull, de manera que la publicación monográfica que se suele hacer con motivo de la Bienal, pues será un número de la revista monográfica del colegio. Esto nos garantiza que en vez de tener una publicación de 300 ejemplares, 500 a lo sumo, vamos a tener una difusión que va a llegar a los 5.000 suscritos en Cataluña y a 1.500 suscripciones internacionales, que son las principales escuelas de arquitectura. Entonces, digamos, es que este proyecto tiene una vocación, digamos, que en un proyecto cultural ha insertado una investigación, un proyecto de divulgación de nuevas metodologías, que lo que hemos visto, esta manera de trabajar con grandes cantidades de datos y esa manera de analizar y cruzar datos de renta, de edad, de salud, con
datos de impacto, de exposición a contaminantes, datos de tránsito, todo esto es extrapolable a otras ciudades también, ¿no? Y luego lo que tiene el proyecto, bueno, pues es también otra línea que es, hemos hecho acciones en Barcelona y haremos en Venecia de ciencia ciudadana. Entonces, esto lo explicará mejor Josep Perelló en el próximo formato de la sesión. Y luego, cuando cerremos, contaremos la colaboración de María. Bueno, ahora pasamos. Sabe muy mal, no debe estar con Pablo. El aplauso es para Mari y Pablo. Yo he contado de una manera mucho más, quizá más rápida, más visual, ¿no? Pero nos hemos quedado con esta idea de Barcelona no es homogénea, ¿no? Entonces, yo ahora invitaría a los tres invitados, que son Laia Romero, por favor, Albert Soret y Josep Perelló, que se tomen asiento. Bueno, ahora os cuento brevemente un poco quién es quién y luego ellos harán una breve presentación y de a qué se dedican, qué hacen, qué tipo de colaboración hemos establecido. Y luego ya saltaremos a las preguntas y espero que haya muchas del público, que José Luis estará al tanto y veremos. A ver, ¿no? Laia Romero es como, soy muy fan de Laia. Laia es de formación oceanógrafa, había trabajado con la ESA, ¿no? Con la Agencia Aeroespacial. Es una especialista de análisis de datos satelitales. Y dirige la empresa Lobelia en Barcelona. Albert Soret es investigador del Barcelona Supercomputing Center y entre los muchos proyectos de investigación también dirige Calliope Urban, que es este modelo que nos da esta definición, ¿no? Baja el dato satelital hasta nivel de calle. Y Josep Perelló es físico y bueno, profesor de la Universidad de Barcelona, ha estado en múltiples proyectos de arte y ciencia y es fundador de Open Systems, que es un grupo de investigación que entiende que hay otras formas de hacer ciencia, que se puede hacer ciencia con la participación ciudadana, también con la colaboración de artistas. Y bueno, consultad la web de Open Systems, que siempre tienen proyectos muy interesantes. Entonces, empezaríamos las presentaciones con Laia. Cuéntanos, Laia, tienen un proyecto sobre Barcelona, que es de ahí hemos trabajado con esos datos, pero es un proyecto abierto a la ciudadanía. Cuéntanos. Gracias, Olga. Me ha hecho un montón de ilusión ver el impacto de los datos que generamos sobre la ciudad y correlacionados con medidas tan claras, ¿no? Sobre el impacto de cosas que tenemos que hacer, cuáles son las acciones que debemos tomar a nivel de ciudad. En Lobelia, uno de los proyectos que tenemos, que es un servicio operacional, es el de la monitorización y también la predicción del NO2 y el PM10 a nivel de calle. Esto es en alta resolución y cogemos un montón de datos, entre ellos los datos de satélite, los datos del tráfico, los datos de la meteorología, datos de otros modelos como, por ejemplo, el que nos contará Albert. Y con eso derivamos con alta precisión y con una performance conocida que validamos mensualmente y además publicamos cuál es el NO2 en cada casa, en cada calle, en cada punto de la ciudad, a cada hora. Y esto lo hacemos en Madrid, lo hacemos en Barcelona, lo hacemos en Ámsterdam, lo hacemos en muchas ciudades que lo piden y lo quieren y lo operan. Ahora mismo está siendo operado por el área metropolitana de Barcelona y tenemos la suerte que la televisión pública de Barcelona también lo muestra. A nivel de Lobelia, bueno, pues que este tipo de datos y esta investigación que hay detrás y esta operacionalización de un servicio complejo tenga este impacto es un súper honor, la verdad, estoy muy contenta.
Cuéntanos también esto, ¿no? Esta herramienta en la que ayudáis al ciudadano como a elegir ese camino, ¿no? Y alternativas. Hay varias funcionalidades y muchas más que se pueden implementar, que son, por ejemplo, pues yo estoy aquí, quiero ir allí, cuál es la mejor ruta para evitar la contaminación, cuál es la contaminación en parques infantiles, cuál es la contaminación en escuelas. Habéis nombrado a Eixample Respira, que usa también este tipo de datos para hacer estadísticas y mostrar a las escuelas, a los padres y madres y al ayuntamiento y a la sociedad civil en general cuál es el impacto de la contaminación horaria y cómo podríamos mejorar nuestros hábitos alrededor de eso. Los datos que nosotros generamos y mostramos ya es un poco demasiado tarde. O sea, estamos monitorizando lo que está pasando ahora. Ojalá no debiéramos ajustar nuestras acciones en base a nuestros datos. O sea, deberíamos cambiar, ¿no? Que no llegase el dato a ese nivel tan alto. No decir, ay, como veo que mejor voy por esta calle, pues lo voy a hacer. Está bien, pero yo creo que esto es una awareness total, sí. O sea, que abre los ojos y es hiper necesario. Pero no tenemos que olvidarnos de ir abriendo la foto más y tomar acción. Sí. Esto no es adaptarnos, ¿no? Que muchos también dicen no nos queda más remedio que adaptarnos a lo que hay, sino que tiene esa vocación más de concienciación y de decir, bueno, hay que tomar medidas, quizá hay que cambiar de hábitos, ¿no? Y esos derechos adquiridos que tenemos sobre el vehículo privado, todo esto es lo que nos tiene que cuestionar, ¿no? Estas herramientas. Bueno, ahora digamos que nos queda poco tiempo y me gustaría, Albert, que nos cuentes un poco. Hemos trabajado con ellos intensamente. Barcelona Supercomputing Center ha sido impresionante también, cómo ha cedido datos para hacer esas visualizaciones que habéis visto y es un centro de excelencia. Cuéntanos, Albert. Muy bien, gracias por esta oportunidad de estar aquí. No muchas veces se da pie a que los científicos podamos hablar. Para empezar, me he puesto un plan un poco melancólico. La siguiente, sí. Aquí mismo. Aquí podemos ver una imagen de principios de siglo de Plaza España y comparado con actualmente. Y un paso más, lo mismo para Granda Gracia. Lo primero que nos llama en la primera imagen es que vemos que la industria estaba dentro de Barcelona, ahora ya la hemos sacado fuera. Y otra cosa que podemos ver es que antes la gente, pues lo normal era en bici, pero ahora la ciudad está completamente dominada por el tráfico y es una cosa que hemos aceptado. Pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, en otras ciudades, por ejemplo en Dinamarca, ya no solo lo que estabas comentando de los carriles bici, sino incluso los semáforos, la velocidad de cuando un semáforo se pone en verde o rojo, está adaptado a la velocidad que pueden ir los ciclistas, no los coches. Entonces, quizá nos tenemos que replantear qué ciudad queremos. Y lo que ha pasado ahora con el COVID, la crisis del COVID, en cierta manera nos puede servir para esto, para ver que somos capaces de cambiar hábitos. De un día para otro hemos sido capaces de quedarnos en casa, pues quizá lo que tú decías ahora de los derechos adquiridos, ¿no? El derecho adquirido de tener un coche, de utilizarlo para cualquier cosa, el tema de desde el sofá comprar un libro, Merce que has utilizado el comentario y que alguien te lo lleve en una furgoneta a casa. Todo esto, que ahora mismo es como privilegios, estatus social, quizá nos estamos equivocando y tenemos que replanteárnoslo, ¿no? Entonces, desde el BSC somos un centro de investigación, entonces yo trabajo en el Departamento de Ciencias de la Tierra en temas de calidad del aire y lo que utilizamos para analizar es un supercomputador, como estáis viendo en esta imagen. Entonces, al final un supercomputador no es más que la suma de muchos ordenadores como los que tenemos en casa, más o menos, que trabajan conjuntamente. De hecho, los móviles de hoy en día también son supercomputadores en cierta manera, están formados de varias CPUs. Y nosotros lo utilizamos para analizar la calidad del aire o el clima, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si vamos un paso más, al final lo que tenemos es
tenemos un problema de calidad del aire en la ciudad de Barcelona, lo sabemos, pero no podemos crear en un laboratorio otra ciudad de Barcelona y empezar a toquitear cosas a ver qué es lo que pasa. Entonces, para esto sirve la computación también, para entender qué es lo que está pasando en Barcelona y cómo podemos ir un paso más allí, un paso más allá y mejorarla en el futuro. Entonces, los sistemas de modelización, como los que utilizamos en el BSC, lo que nos permiten son dos cosas. Por un lado, nos permiten analizar periodos del pasado cuando hay eventos o problemas de calidad del aire. Nos permite pronosticar qué es lo que pasará en las próximas horas o días, como estaba diciendo Laia. Y también nos permite planificar, nos permite definir diferentes medidas y analizarlas y ver el impacto para tenerlas en cuenta. Y sí, básicamente. Sí. Sí, ¿tenías esta otra slide? Sí, lo que estaba comentando de que la supercomputación, los sistemas de calidad del aire, lo que nos permiten es analizar periodos del pasado. Por ejemplo, esto es en 2011. En Europa habían 5 zonas de Europa en las que había un problema de calidad del aire de CO2. 4 estaban en Polonia y una en Santa Cruz de Tenerife. Entonces hicimos un estudio para analizar cuáles eran las causas y lo que vimos es que en determinadas situaciones atmosféricas había una recirculación de unas emisiones de los focos de la refinería que implicaban un impacto brutal en los niveles de calidad del aire de la zona. Entonces, la supercomputación sirve para esto, para analizar eventos del pasado, el pronóstico de los próximos días. Por ejemplo, en las próximas imágenes lo que podemos ver es que cuando hay problemas de calidad del aire en España, en las noticias pues muchas veces nos citan y no sé. Por ejemplo, aquí. Sí, este es el retorno a la sociedad, ¿no? Y finalmente lo que estaba comentando de planificación, que yo creo que es el valor añadido principal que tienen estos sistemas que nosotros utilizamos. El tema de hoy tenemos un problema de calidad del aire, ¿qué pasa si hacemos estas medidas? Entonces, por ejemplo, dentro de la tesis doctoral de un compañero, de Dani, hemos estado mirando el efecto de las supermanzanas actuales y de las zonas así que se están superpacificando. Lo que hace es acoplar un modelo de movilidad a uno de emisiones. Entonces, si los coches no pueden pasar por un sitio, pues tienen que pasar por otro. Entonces, lo que vemos es que, vale, si reducimos emisiones en unas zonas, como vemos aquí en azul, pero entonces se incrementan las emisiones en otras zonas en amarillo. Y es por ello que tenemos que hacer un replanteamiento de la movilidad que tenemos actualmente. Y esto es el impacto en temas de calidad del aire. Entonces, la última imagen, lo que quería hacer una reflexión, si os habéis fijado en la imagen que he presentado antes, que se veía las glorias. No sé si a alguien le ha llamado la atención, porque claro, ahora mismo las glorias está toda en obras, o sea, la imagen que yo he mostrado no es la realidad. Entonces, nosotros tenemos una necesidad enorme de datos y después es cosa nuestra ser capaces de procesarlos. Para simular todo lo que nosotros hacemos ahora, necesitamos datos de tráfico calle a calle, de intensidad de tráfico, tipo de vehículo, ya sea coche, moto, Euro 4, Euro 5, gasolina, diésel. Pero claro, todos estos datos a nosotros nos llegan con años de retraso, mínimo 2 años de retraso. Sí. Entonces, el acceso a grandes volúmenes de datos, ¿no? Sí, a grandes volúmenes de datos y ser capaces de procesarlo. Por ejemplo, en esta imagen lo que vemos es unas cámaras de tráfico que identifican los coches, los que identifican los coches, qué tipo de vehículos son, si son coches, si son autobuses y a qué velocidad va, y así nosotros poder estimar las emisiones. Pues estamos haciendo lo mismo. Claro, aquí también entras en un tema de privacidad de datos. Con coches, esto es de la ciudad de Módena, porque en Barcelona no hemos podido. Muy bien. Albert, muchas gracias. Ahora damos paso a Josep, que, digamos, ellos trabajan sobre todo con datos del satélite, que luego aterrizan, y en cambio tú provocas acciones, ¿no?, de empoderamiento ciudadano para captar esos datos realmente a pie de calle, ¿no?
Cuéntanos. Sí, esta es un poco nuestra mirada, ¿no? Sí, quizás empezamos desde otro sitio, ¿no? Pero antes quisiera agradecer a Sonar, ¿no?, por estar aquí, a pesar de todas las condiciones y a pesar de todas las circunstancias, porque creo que la cultura tiene que estar en todo momento y es parte de nuestra vida, sea cuanto estemos como estemos, tanto da. Dicho esto, creo que, y va muy en línea en lo que voy a comentar, es que la crisis del COVID quizás nos ha hecho de una vez por todas, entender de que no hay un vacío entre nosotros, sino hay aire, ¿no? Y es un aire que le damos forma a nosotros, como organismos que también somos de este espacio, ¿no?, de este espacio que estamos compartiendo, ¿no? Y por otro lado, es un sitio, el aire, a través del cual y gracias al cual nos comunicamos y transmitimos, ¿eh? O sea, que es algo que incluso el virus, ¿no?, se comunica por aquí. O sea, que es algo que es nuestro también. O sea, esta intención de reivindicar este espacio común, que sería el aire, esta tercera dimensión, ¿no?, sí, que los arquitectos se olvidan a veces, ¿no? Sí. Pues que El es aire algo, como bien común, ¿no? Exacto, y es como un bien común que debemos reivindicar. ¿Cómo lo podemos reivindicar? Tenemos los datos y trabajos maravillosos como los que hemos comentado, pero sobre todo lo que nos interesa es que las personas que viven en una calle concreta puedan medir la calidad del aire de su sitio, del sitio donde viven, ¿no? Pero no solamente porque puedan saber la calidad del aire de su calle, a nivel, por ejemplo, de concentración de dióxido de nitrógeno, pero para que se pueda entender y articular este esfuerzo desde la base del esfuerzo individual de cada uno. No pensar, hay que rebajar el número de coches en la ciudad. No, no, tenemos que rebajar el número de nuestros coches en la ciudad. Y entonces el cambio de lenguaje creo que es muy distinto, ¿no? Porque estamos parte del problema. En esta slide estamos viendo 800 puntos, ¿no?, de esa acción que hiciste hace unos años en Barcelona, ¿no?, que involucrasteis a escuelas y producisteis este mapa, ¿no? Recordar que Barcelona tiene 11 estaciones meteorológicas que captan datos sobre contaminación y dan un tipo de resolución, un tipo de dato, pero estos 800 puntos son valiosísimos, ¿no?, también. La verdad es que no se había hecho nunca. Y esto sucedió durante una exposición en esta casa, en el CCB, que comisarió José Luis, entonces, que era después del fin del mundo, y entonces la idea era de activar este conocimiento desde la base. A mí me interesa saber la calidad del aire de mi calle. Y entonces, a partir de aquí, pues, y a través de la red de escuelas públicas, pues poder llegar a todos los distritos de la ciudad. Y es la primera vez que se consigue recoger a tiempo real, en el sentido de que son simultáneos y durante un mes, 725 puntos activos, porque los otros eran para calibrar, esto ya es otro tema técnico, pero que podían de un modo u otro saber cuál es la calidad de aire en varios sitios de la ciudad. Un poco la lógica aquí también va con la lógica que tú acabas de mencionar. No sé si veis que hay muchos niveles de color. Y esto quiere decir que, como tú has dicho, el paisaje es muy heterogéneo. Y de una calle a otra la situación cambia, y cambia de una manera bastante brusca incluso, ¿no? Y de un modo u otro, si lo mide una persona, lo mide una familia, lo mide una escuela, lo mide un barrio, aquí es donde empieza a cobrar fuerza la voz de las personas que viven en esa situación y que están expuestas a esta calidad del aire. Entonces, esto los mueve activamente y colectivamente, saber que cada grano de arena sirve para montar una gran montaña y poder reivindicar acciones concretas, sea a nivel de una escuela en concreto, que ha pasado, gracias a este proyecto, que hay escuelas que se han activado para incluso revisar los caminos escolares o incluso revisar el patio, donde lo tienen puesto, porque la parte más verde quizás está a la autopista, ¿no? O cosas más pragmáticas, pues intentar y presionar para agilizar las reformas en la Meridiana, ¿no? Porque hay una escuela que está atrapada en 3 calles altamente transitadas, ¿no? Entonces, todo este tipo de acciones, si se articulan de un modo desde la base, pero de un modo también pensado para que puedan conectarse, pues es posible fomentar un cambio, o forzar un cambio. Sí, y por eso te invitamos a hacer otra acción, ¿no?, pero esta vez con arquitectos. Sí, esto lo hicimos con la Escola CERT, ¿no?, que es la escuela, y un curso en concreto que era de arquitectura social. Yo creo que la dimensión social no la tenemos que olvidar aquí, y con Iciar González Virós, y entonces salimos a explorar expresamente el distrito de Ciutat Vella, y concretamente más bien el casco más del barri gòtic y tocando a Barceloneta. ¿Qué nos pasó, no? Sí.
Pues que al cabo de una semana y poco, De haber ¿no?, ya instalado esos tubos que habéis visto en las primeras fotos. pues hubo el lockdown, ¿no? Todos en casa, ¿no? Entonces, aquí pues podéis ver el cambio brusco. Hay en un lado veis la figura histórica de las estaciones oficiales, si las podéis ver, y en qué periodo o sea, para compararlo con un año anterior, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, también en el otro mapa podéis ver los valores recogidos durante todo el periodo de esta gráfica. O sea, hay una parte que es como el 60% que estaba con tráfico normalizado y 40% donde no había casi tráfico en la ciudad porque estaba desértica. Y os lo puedo decir porque tuve que retirar solito los tubos, porque no podía salir nadie a recogerlos. Entonces, en este sentido, pues podéis ver que hay incluso sitios como Vía Laietana que aún así tenían valores superiores a los dictaminados por la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir, en el fondo, que la zona de bajas emisiones no es suficiente para realmente acogerse a las medidas, ¿no? Y para acabar, y recalcando la localidad y la hiperlocalidad de los puntos, en Barcelona, por ejemplo, solamente hay 7 estaciones de dióxido de nitrógeno oficiales y, claro, esto no tiene por qué ser representativo de exactamente lo que vivo yo. Quizás puede ser representativo para fijar las normas a nivel europeo, pero no a nivel de ciudadano. Muy bien, ahora abriríamos una ronda de preguntas y respuestas. No sé cómo está online. Tenemos un canal habilitado por el que nos llegan preguntas que estáis mandando desde la Yo, aplicación. mientras se conectan, Sí. empezamos una conversación. A mí lo que me gustaría hablar con vosotros, un poco primero en poner en valor que aquí ¿quiénes somos, ¿no? Josep es un físico, Albert es ingeniero, ella de formación oceanógrafa, pero gran analista, todos de datos, y una arquitecta, ¿no? Y yo creo que esto, hemos visto en mi presentación, ¿no? Esas figuras del siglo XX, ¿no? Esa fascinación por figuras como Buckminster Fuller, ¿no? Y siglo XXI es esto. Siglo XXI es lo vamos a hacer entre todos y lo vamos a hacer trabajando disciplinas diversas y haciéndonos preguntas. Y necesitamos datos. Y esos datos que necesitamos que sean abiertos y que la Administración los abra, pero no al cabo de 2 años o de 3. Los necesitamos ya. Y yo aquí también pediría, ¿no? ¿Qué nos ha pasado durante el proyecto? Pedíamos la lista, ¿no? El inventario de emisiones. No había manera de tener el inventario de emisiones actualizado, ¿no? Los datos de tránsito. Entonces, esa es la gran limitación a nivel local que tenemos. Luego, a nivel europeo, yo haría la gran reivindicación, ¿no? De que Europa tiene este programa, ¿no? Copernicus, con los satélites Sentinel, que hacen posible el trabajo de Laia y de Albert, ¿no? Y quería comentar con vosotros que nos dijerais de primera mano, ¿no? Esas limitaciones y esas posibilidades, ¿no? Que tenéis entre manos y que, o por la Administración, por un lado sí, por otro no, y que nos hemos encontrado en el proyecto, ¿no? Contando, bueno, por ejemplo, el proyecto, los datos son del 2018, ¿no? Entonces ahora, como el proyecto se ha aplazado, estamos intentando pues ahora obtener más actualización, ¿no? Entonces, contadnos vosotros, ¿cómo lo vivís esto? Sí, pues, para nosotros, en cierta manera, es como un reto el tema de conseguir datos, porque ya no es solo conseguir los datos, sino que además que sean homogéneos entre diferentes administraciones. Porque, claro, si no son homogéneos, es muy difícil trabajar con ellos y poder unificarlos y hacer algo conjunto para poderlo exprimir. Entonces, creo que en Europa a nivel general se está dando un paso muy, muy grande. Tú mencionabas Copernicus, pero en Europa hay una visión muy de poner datos en abierto, pero es que en Estados Unidos hay cosas que van muchísimo más por delante. O sea, todos los datos de tráfico en Estados Unidos los puedes tener, te los puedes descargar, los puedes coger con un modelo que se llama Smog, puedes trabajar con ello. Esto en Europa es impensable. Entonces, hay cosas que podríamos mejorar mucho porque es que permitirían que los científicos pudiéramos dar información para que se tomaran mejor las decisiones. Y añadiría que varía bastante de ciudad a ciudad. O sea, incluso aquí, en Europa, bueno, incluso entre Madrid y Barcelona hay diferencias entre qué datos están disponibles
en tiempo real con el tema del tráfico y esto facilita muchísimo nuestro trabajo, sino tenemos que hacer modelos sobre las observaciones para generar esos campos homogéneos de datos. Quería decir también que nuestro algoritmo trabajamos con la Agencia de Meteorología de Holanda, con KNMI, que no lo he dicho antes y es importante también nombrarlos en los créditos. Pero bueno, diciendo totalmente de acuerdo con lo que comentaba Alberto. No, yo directamente no quiero esperar, Sí. los vamos a buscar, ¿no? Y utilizamos métodos calibrados y autorizados, ya solamente para mencionar un ejemplo y para aprender. En Bélgica empezaron en la ciudad de Amberes haciendo un proyecto muy similar al que hicimos aquí y el año siguiente lo multiplicaron para toda la región de Flandes y fue parte de la campaña electoral y fue fruto de discusión a gran escala. Estamos hablando de poder activar 20.000 puntos en toda una región, que ya no son números menores, sino que pueden tener un impacto muy grande. Esto es posible. Y es posible creerse esos datos, pensar que no, claro, no es la agencia. No, están dispuestos de la manera que siguen los mismos protocolos que valen para poderlos comparar con cualquier otro dato de los que se están comentando aquí. Muy bien, muchas gracias. Parece que tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Mireia Saladrigas. Dice, vivo en un pueblo del Delta del Ebro con mucha actividad pesquera. Allí no se hace ningún estudio de la calidad del aire. Me gustaría ser un nodo para eso. ¿De qué herramientas disponemos los ciudadanos? Muy pocas, no, es la verdad, ¿no? O sea, en este caso nosotros lo activamos utilizando redes que existían y montando el proyecto casi como yo me atrevería a pensar de que es mejor pensarlo en clave de proyecto cultural más que de proyecto científico, porque la infraestructura científica de nuestro país e incluso los sistemas de financiación no están pensados para trabajar de este modo y tenemos que aprender los científicos sobre estas metodologías, pero en cualquier caso, todo en este sentido, por ejemplo, en Bélgica la cosa está mucho más actualizada, o en Inglaterra, pero aquí no. Bueno, ¿qué te parece? Es que veo que por Sí, el tiempo... tenemos una última pregunta, Vale. muy rápida, y Bien. es muy fácil. ¿Cómo motiváis a los ciudadanos para que participen en estos proyectos de ciencia ciudadana que tanto podrían ayudar a mejorar el aire que respiran? ¿Me sabe mal? Que no. Tú eres el protagonista. No, pues un poco la idea es que activamos campañas, o sea, nos gusta mucho plantear una situación, ¿no? Y a partir de ahí articular la participación. En el caso de la Escola CERT fue el contacto que salió espontáneamente porque les interesaba la situación. Y entonces activaron un conjunto de alumnos y aprendieron de Ciutat Bella mirando incluso los signos de tráfico. ¿Por qué hay tantos signos de tráfico, no? Que es fantástico para poner los tubos, porque así puedes ponerlos en más sitios, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, es una manera que tenemos que buscar siempre una combinación de intereses, ¿no? Que puedan promulgar un mismo objetivo, que es conocer la calidad del aire. O sea, lo que hacemos es activar campañas que evidentemente no se puede contactar conmigo, esta persona que ha preguntado, pero la idea es casi politizar esta situación, ¿no? O sea, transformarse en una actividad científica que sea transformadora y activista. Muy bien. Yo creo que muchísimas gracias. Nos vamos a quedar aquí porque ahora viene... es que no, por tiempo, lo siento. Vamos a quedarnos aquí, nosotros cuatro, y invito a María Arnal a subir al escenario. Y, bueno, encantada, María. Nos vamos a quedar así un poco de distancia por el tema COVID, pero decirte que, bueno, contarles un poco a los que nos están viendo, ¿no? Que la colaboración de María surge en el 2019 cuando se convoca el concurso de la participación de Cataluña en la Bienal de Venecia, el concurso de comisariado, y veo que aparte de un proyecto científico, hay una parte que es la experiencial, lo que va a vivir el visitante cuando esté en Venecia dentro del espacio expositivo, y claramente vi que ese espacio tenía que llenarse de una voz, tenía que llenarse de un llamamiento, de una invocación a que el aire no es de nadie, ¿no? El aire es bien común, pero que hemos actuado como si fuera nuestro, no es de nadie, ¿no?
Y ahí es donde, bueno, soy súper fan de María de hace tiempo y vi clarísimamente que se lo iba a pedir, pero no nos conocíamos. Entonces, aquello en Barcelona es un pañuelo, encontramos amigos en común, contacté con ella y el sí fue tan rápido que aún se me pone la piel de gallina. O sea, brutal. Y desde entonces, pues, bueno, ella tiene este encargo, hay confianza total y, bueno, lo que hicimos es temporalizarlo porque su agenda estaba a tope en ese momento y convocar en Fabra y Coats, hacer una residencia artística en Fabra y Coats, que dio muy buenos frutos y ahora María nos va a contar. Bueno, voy a ser muy breve. Muchísimas gracias a Sonar, muchísimas gracias, Olga. Para mí ha sido un proyecto precioso, lo está siendo ahora. Me ha encantado también conoceros a vosotros. Bueno, yo lo que voy a explicar muy brevemente es las conclusiones que sacamos después de esta primera residencia. Vamos a tener otra para dejar ya todo listo. Entonces, bueno, mi idea al principio consistía, claro, en trabajar sobre todo con datos traducidos a sonidos y generar con eso ambientes y digamos, ambientes rítmicos. Pero luego, claro, por el tipo de música que suelo hacer, pues digamos que... Y también porque el encargo era hacer un área que eso, claro, muy, digamos, abstracta, era como más conceptualmente, ¿no? Una pieza. Pues la verdad es que pensé más en una canción que en una pieza más... al servicio de las imágenes, ¿no? O que estuviera como bien. Entonces, claro, cuando llegué a la residencia y se montó, ¿no?, este sistema, fue como un poco, hostia, claro, de repente había unas posibilidades enormes y unos potenciales que yo no había sido capaz de imaginar por desconocimiento, ¿no? Y esto ha sido brutal, porque con esto he aprendido un montón. Y además con Marc, que es el técnico que va a montar toda la instalación, el diseño de sonido y todo, que es un placer trabajar y que me ayudó un montón. Entonces, bien, ahí lo que definimos es que la instalación, ¿esto se puede contar? La instalación no se puede. Bueno, hay como 3 espacios, ¿vale? 3 espacios definidos. Espacios, pues no lo habíamos decir, hablado. no. Sí, hay 3 espacios definidos, entonces lo que hicimos, porque una de las potencias más interesantes que no había imaginado es que con el sonido se puede esculpir el espacio, porque hay muchos altavoces en toda la nave esta veneciana. Entonces, podíamos usar como 3 espacios. Estos espacios podrían casi definir también el devenir de la pieza, ¿no? Y hacerla incluso desde a nivel conceptual, tener una primera parte que es como muy... vale, bueno, creo que tengo que parar porque la sorpresa es que vamos a abrir la cocina laboratorio y, ¿sí, no? Sí. Vale, y Sí, ponerlo. ¿Vale? Esto que vais a escuchar no ha sido mezclado, está en proceso y solo quiero decir que hay un bombo, ¿vale?, que es como un sonido grave que está todo el rato subterráneo caminando por debajo y sosteniendo todo, que son estos datos de un año entero del dióxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, perdón. Entonces, que está todo el rato sosteniendo todo el tal. Entonces, hay una primera parte que es como susurrada, que digamos que pasa en uno de estos ambientes y luego se abre y tenemos un desarrollo mucho más rítmico generado a partir de grabaciones de campo, lluvia grabada con el móvil, etcétera, etcétera. Todo eso que necesita del aire para vivir, no solamente desde el punto de vista humano, y la composición termina con unas voces humanas muy corales y muy emotivas que casi que es como para mí esa parte más espiritual del entre comillas, del cambio de transformación, ¿no?, con toda esta información que se verá con... Bueno, en fin, esto está haciéndose y ahora vais a escuchar esto y entonces voy a ir cantando cosas encima también ambientales porque al final la voz es aire vibrado y toda la paleta sonora de la pieza la definí mucho a partir de estas respiraciones, pequeños ahogos, ¿no?, esta cosa que al final toma voz y hay el coro que no lo vais a escuchar porque, claro, es como... digamos, pequeño teaser, vale. Bueno, creo que no vamos a llegar al final de la composición, pero sí, vale, bueno, pues ya está. Eso está en la cocina, ¿sabes? No está en el plato, o sea, tienes que ser un poco indulgentes, sí, gracias, por favor. Sí, ya está, vale.
Uso polsina. Uso diòxid de nitrogen. Òxid de nitrogen. Bueno, només volia dir al principi, perquè ja estava amb el delay, però que aquest bombo que sonava, això és el nitrogen traduït a so. I després hi havia tot de sons així, que més, reverbs, bueno, tot això, però s'ha de treballar molt bé. Llavors, això que hem sentit ara tot com si fos només com en un sol pla, no? En allà estarà tot com desmembrat i tindràs tota... No puc dir res més, vale. Però tindràs realment la sensació que ja estàs dins d'un cos, no? Vale, ja prou, vale, prou. Perdó, gràcies. Muchas gracias a todos por esta sesión fantástica y tan a fondo. El proyecto AIRA se estrena en la Bienal de Venecia de Arquitectura el próximo junio y María Arnaldur va a coger el micro a las 7:55 esta tarde en este escenario. Gracias, Son Armas de continúa. Moltes gràcies.